El jueves estuve hablando sobre lo que cuesta conocer el costo, lo que cuesta tu sueño. Y enfoqué esto, pude haberlo enfocado para el sueño particular que cada uno tiene, aunque en el mensaje di herramientas que son aplicables para tu sueño particular. Ejemplo, concluí el mensaje diciendo que para que el cumplimiento de un sueño tienes que tener compromiso, tienes que tener perseverancia, tienes que tener paciencia y tienes que tener una visión. Si tú no puedes ver tu sueño, es probable que no lo puedas alcanzar. Solamente ya no sería un sueño, solamente sería un deseo. Pero generalmente cuando hay sueño, hay una visión. Porque entonces tú comienzas a ver lo que tú sueñas y como que se te aparece como en holográfico, ¿no? ¿Sabes lo que es eso? Ahora la tecnología plantea de que yo voy a poder presentar aquí en este espacio aparentemente vacío. No está vacío, pero ahí en ese espacio yo puedo presentar imágenes. Y pareciera muchas veces que nuestro sueño a veces se nos presenta así como un video. Y ahí veo mi casa, ahí veo la finca, ahí veo mi negocio, ahí veo mi familia, ahí veo eso que quiero edificar. Pude haberlo aplicado ahí, sin embargo quise aplicarlo y voy a darle continuidad al sueño de Dios para ti. Y pareciera que ese es el sueño de Dios. Como es su sueño, Él lo pone todo. Y el apóstol Pedro habla de ese sueño y dice que Él es paciente y está esperando, quiere que todos procedan a arrepentimiento. Dios tiene un sueño de reunir toda la raza humana, todos sus hijos, y tenerlos donde Él está. Y que todos sus hijos puedan disfrutar de lo que originalmente Él hizo para ellos. Y ese sueño no solo fue un sueño de Dios. Allá en el jardín del Edén Él lo declaró como una visión. Y dijo: la simiente, voy a poner enemistad, le digo a la serpiente, entre tu simiente y la de la mujer. Y de la simiente de la mujer va a salir uno que te va a herir en la cabeza y tú lo vas a morder en el calcañar. Y desde allí ya Dios comienza a declarar esa visión, a declarar ese sueño. Ok, déjenme corregir lo que cometí un error. El sueño está en Génesis 1:26. Vamos a hacer al hombre para que gobiernen, ok, a nuestra imagen y semejanza, sigue, y señoree en los peces del mar, sigue, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El 28. Y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos,
en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí está el sueño de Dios. Dios va a crear un hombre y dice, voy a hacerlo y ya tengo la visión, ya sé cómo lo voy a hacer. Lo voy a hacer semejante a nosotros. Él está hablando del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Lo voy a hacer semejante a nosotros, o la imagen de nosotros, y ellos van a tener dominio, ellos van a ejercer gobierno sobre las cosas creadas. Pero el hombre, cuando falló a Dios en el Edén, cuando pecó, cuando oyó la voz del enemigo, oyó la voz de la serpiente, ahí interrumpió esa visión. Y Dios dice, aún así, voy a restablecer el sueño, voy a restablecer la visión. Y entonces da la promesa, digamos, permítame así, ingenuamente, decir, o atrevidamente, como quieran. Él profetiza, declara y dice, no, yo lo voy a hacer. Él ahora, mi hijo, esa simiente de la mujer, va a herir a la serpiente en la cabeza. Y ahí él está profetizando la cruz de Cristo. Ahí ya él está hablando de Jesús, que iba a darle el golpe mortal al enemigo. Y así él iba a restablecer lo que Dios había soñado para nosotros. Así Él nos iba a devolver el dominio, así Él nos iba a devolver el derecho de gobernar, así la imagen y la semejanza de Dios iba a ser restaurada en el hombre. Por eso Jesús dijo, yo he venido a restaurar, yo he venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Está en singular. ¿Qué se había perdido? El dominio. Ese derecho, eso que Dios le había entregado al hombre, esa imagen y esa semejanza se había distorsionado por el pecado, y ahora Jesús, a través de su muerte en la cruz, viene y lo restaura. Te digo todo esto para decirte que sí, Dios tiene un sueño para tu vida, y decirte que ese sueño Él se pudo ver. Isaías lo pudo ver hace 700 años antes de que Jesús llegara a la tierra, y dijo, Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, Isaías lo vio. Ya no era un solo deseo, no era un sueño. Ya Isaías pudo ver cuando Cristo fue inmolado por la humanidad para que el hombre a través de Jesucristo fuese salvo. Esto es muy profundo. Podríamos seguirlo profundizando un poquito más, porque ahora me llega a la mente por qué le da Melquisedec a Abraham pan y vino. Está bien, pero no lo vamos a complicar tanto. Porque yo lo que quiero decirle es que lo que tú tienes, que Dios te ha dado, te lo ha dado por gracia. Y no te ha costado nada. No te ha costado nada. Solamente tuviste que extender la mano y recibirlo. Por eso yo hablaba y decía, y es tan fácil, pastor, como decir, Señor Jesús, confieso con mi boca que tú eres el Señor, y creo en mi corazón que Dios te levantó de los muertos.
reconozco que soy pecador y mis pecados me separan de ti. Por tal razón te pido que me perdones, me limpie con tu sangre, perdones mi pecado, escriba mi nombre en el libro de la vida. Prometo servirte, serte fiel, amarte todos los días hasta que tú vengas. Y ya, pastor. Y tú esa diablura que yo. Y ya, pastor, así tan. Sí, así tan sencillo. Porque lo que había que hacer, Él lo hizo por ti. Y en la cruz del Calvario se oyó a Jesús decir: Padre, la obra está terminada, consumado es, ya todo está listo, hecho. Y ahora, para yo recibir el bien y el favor de Dios, yo no tengo que hacer nada porque Él lo hizo. Amén. Le costó. Eso le da una percepción a la iglesia y a muchos cristianos que como no tiene que hacer nada y la salvación es gratis, el no le dan el justo valor, no le dan la valoración que merece ese hecho tan grande, trascendental, ese hecho inigualable. Que Dios, yo siendo malo, siendo pecador, extienda su mano y me dé la salvación a través de su Hijo Jesús. Y como es tan sencillo, muchos entonces viven un estilo de vida muy relajado, muy ligero, porque esto es gratis. Y pareciera que se cumpliera lo que el proverbio popular que dice la gente en la calle: a lo que nada nos cuesta. Y por eso no estoy diciendo a todos, hay gente que no le duele pecar. Pecan y nada. Pequé. ¿Y tú sabes que está mal? Sí. ¿Y tú sabes que si Cristo dice? Sí. ¿Y qué vas a hacer? ¿Sabes lo que costó tu salvación? ¿Sabes? Yo lo expliqué el jueves. Pero ¿sabes lo que costó tu salvación? Por eso Pablo dijo un momento: ay de mí si no cuido con temor y temblor esta salvación tan grande. Imagínate, vives en una vivienda rentada, alquilada, y alguien dice: wow, ese hombre y esa mujer es de sol a sol, viven fajados, trabajan, no tienen descanso, y para ganar unos pocos centavos y darlo de comer a sus hijos. Estoy hablando. Y yo tengo muchas casas. Y hace esto y dice: ok, esta casa, Naime 3, de 2 niveles, con paneles solar para que sea independiente, se la voy a regalar. Y se aparece y dice: mire, no, ya yo te puse mucho a ti como ejemplo. Mire, señora, yo he sentido regalarle esta casa ya con todo lo que dije, y le entrega la llave. Ella
Ella recibe. Claro, esas son las llaves de una casa más grande todavía. Que es tu casa. Que es la casa que estamos levantando allí. Amén. Apriétala. Ahora, ella tiene. ¿Cuánto le costó? ¿Cómo que nada? ¿Cuánto le costó? Nada. Ahora ella asume una responsabilidad de mantener esa casa, de no hipotecarla y perderla, de mantenerla bonita, mantenerla limpia, que cuando el que la dice, wow, valió el esfuerzo. Pero si él pasa a los 3 meses o a los 6 meses, ventanas rotas, manchas por todos los lados, un desastre. Él dice, wow, quise ayudarla, pero ¿quiere que le diga cómo él diría? No, se lo voy a decir para que no. Hay un costo para mantener lo que Dios te ha dado. La salvación no es cualquier cosa. En el libro de Hebreo, el escritor de Hebreo dice que es una horrenda expectación de juicio cuando nosotros pisoteamos la sangre de Cristo. Cuando usted, sabiendo que usted está en pecado, que usted está viviendo en pecado, que usted tiene que dejar cosas, que usted tiene que separarse de cosas para que Dios, es como que usted no valorara la sangre de Jesús. Amén. Y lo que vas a recibir, lo vas a recibir por el sacrificio de Jesús. Y utilizamos en el jueves, ese versículo donde habla del que no deja a padre, madre, hijo, hermano, casa, tierra, aún hasta su propia vida, por mí, no es digno de ser mi discípulo. No es digno de mí, dijo Jesús. Y Jesús aquí, el escritor de Mateo, relata esta conversación después que Jesús se le aparece a un señor muy rico y que se lo comenté y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Y cuando Jesús comenzó a decirle, guarda los mandamientos, o sea, lee la Biblia, ora, ayuna, todo eso yo lo hago, Señor. Ah, pues tú estás bien. Te falta una sola cosa para ser perfecto. Vende lo que tienes y dalo a los pobres. Dice que el hombre se entristeció y se fue porque tenía muchos bienes. Y entonces, en ese contexto, Jesús habla con sus discípulos y le dice a sus discípulos, habla con sus discípulos y entonces le dice lo mismo, que tenemos que el que no renuncia, versículo 29 de Mateo 19, le dice, y cualquiera que haya dejado, aquí ahora lo vamos a ver en el término positivo, en Lucas lo vimos el jueves, que él mandaba a renunciar, a aborrecer, a amar menos que a él todo lo que le mencioné, padre, madre, hijo, etc. Entonces Jesús dijo, y cualquiera que haya, antes de leerle, Pedro le pregunta, venga acá Jesús, pero nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y nosotros que lo hemos dejado todo, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús le da esta respuesta.
Y cualquiera que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por mí, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. A veces servimos a Dios con tan poca voluntad porque creemos que lo que estamos haciendo es o un favor o estamos sometidos a un yugo, estamos esclavizados y al punto donde ya yo no tengo voluntad y tengo que hacer lo que el pastor diga, porque así que lo dicen. Y no dicen lo que la Biblia dice. Amén. Entonces, pareciera que el trabajo en el Señor, que el dejar cosas por Dios, no tiene sentido, no tiene recompensa. El costo de mantener la salvación es separarme del mundo. Y cuando hablo de separarme del mundo, no es separarme de la gente, ni subir a una montaña y actuar como una persona extraña, como una persona ermitaña. Lo que estoy hablando, separarme del sistema del mundo, separarme del pecado, separarme de la vanagloria del mundo, de la vanidad del mundo, separarme de todo eso, no dejar que nada de eso tome dominio y control en mí. Los cristianos no le son infieles a sus mujeres porque son tontos, ni porque sus mujeres los dominan. Les son fieles a sus esposas y a su familia porque han tomado la decisión de separarse del adulterio, separarse de la fornicación, separarse del engaño, de la infidelidad para servir a Dios. No es que son tontos o poco hombres, es que han decidido agradar a Dios, han decidido dejar todas esas cosas para servir a Dios. Pastor, es que cuando uno se convierte uno tiene que dejar. Pues mira, yo lo dejaría todo por Él. Sí, pastor, pero hay cosas fuertes. ¿Usted se imagina, pastor? Sí, yo me imagino. Pero tiene que tomar esa decisión. Amén. De dejarlo. Este hombre le costó decir, pero esa fortuna, esa riqueza, eso es con mi sudor. Nadie me lo ha dado. Y ahora que lo vende y se lo dé a la gente. Eso no tiene sentido. ¿Cuántas cosas para ti no tienen sentido? Oye, pero este muchacho ahora no quiere salir de la iglesia. ¿Qué tú quieres? ¿Que esté en el malecón? ¿O que esté por ahí en cualquier colmadón? ¿Eso es lo que tú quieres? Esta después que entró a la iglesia parece una... Ay, no. Así no. No sale de la iglesia ahora. ¿Y de dónde tú quieres que esté? Y mire, eso pareciera, pastor, pero eso es algo como muy metafórico. No, hay muchos padres que han expresado, la prefiero en el malecón y no en la iglesia. O lo prefiero en el malecón y no en la iglesia. Y el problema no es que esté en la iglesia. El asunto es que cuando yo confieso a Jesús y comienzo a congregarme en una iglesia, no es porque yo ahora pertenezco a un grupo, a una secta, a un grupo religioso, es que yo confesé a Jesús y ahora estoy buscando agradarlo a Él.
Y lo que hago no lo hago por Él, lo hago por Él. Porque Él lo hizo todo por mí. Sí, pastor, pero ¿y entonces? Le voy a contar varias historias. Ah, no, ya me quedan 5 minutos, no voy a contar ninguna. Pero Pedro le dice, ven acá, Señor. Verso 27. He aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Si usted ve en Mateo capítulo 4, verso 20, en el verso 19, por ejemplo, Mateo 4, 19, Jesús encuentra a Pedro y a Juan. Ellos están limpiando sus redes. Venían de la pesca, venían del mar. Ese era su oficio. Ellos eran pescadores de oficio. Y Jesús el 18 para que, andando Jesús junto al mar, en Galilea vio a dos hermanos de Simón, llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban las redes en el mar porque eran pescadores. Y le dijo Jesús, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Sigue. ¿Y ellos qué hicieron? Dejando que sus redes le siguieron. Cuando Pedro le está hablando de dejar todo, fue todo. Estaban pescando, estaban ejerciendo su profesión, y ahora ante el llamado de Jesús, ellos decidieron dejar eso, dejar las redes. Ahí ni siquiera la amarraron, ni la dejaron y siguieron a Jesús. Quisiera pensar que en ese momento ellos ni le dio tiempo a coger el celular para llamar a otro de sus hermanos que vinieran. Guarda la red, guarda la yola. Quizá alguien que vio fue y le dijo al papá de ellos, mira, Andrés y Simón, te dejaron la yola ahí, si tienes que ir a amarrar. Y siguieron a uno que le dijo que lo siguiera. Entonces ahora Pedro a esta altura le dice, Señor, pero nosotros lo hemos dejado todo. Y entonces Jesús le responde, de cierto digo que en la generación, estoy leyendo el 28, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentará sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entienda esto que voy a decir, porque usted dirá, bueno, pero eso es para Israel. Sí, Jesús está en un contexto judío, hablando con judíos. Pero lo que le dijo a los judíos aplica para su iglesia. Porque esos que él llamó fueron los que levantaron la iglesia, fueron los que conformaron la primera iglesia, esa iglesia que nosotros muchas veces llamamos iglesia primitiva o la iglesia del primer siglo. Entonces Jesús los llamó a ellos y ahora dice, cuando yo esté sentado en el trono de mi Padre, ahí yo los voy a sentar a ustedes también para que ustedes juzguen a las 12 tribus. El apóstol Pablo retoma esta promesa y habla y le dice a los hermanos de Gálatas que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Solo la pastora y no sé quién más entendió eso. ¿Tú me ves aquí?
pasando trabajo. Tú me ves aquí, mírame bien, que al lado del trono hay una silla para mí. Hay una silla que dice mi nombre. Y desde ya nadie se sienta. En esa silla estoy yo, Samuel Ovalle. Yo no sé si eso te hace sentido. Están sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo. Amén. Nadie. Efesios, diga Gálatas, los Efesios. Efesios capítulo 1, 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo. No es que usted se va a sentar. Nos hizo en los lugares celestiales con Cristo. Sigue. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Usted entendió eso? Lo que Jesús nos ha prometido es vida eterna. Es eternidad. Lo que el pecado nos robó fue la eternidad. No fuimos creados para morir, pero el pecado entró y entró la muerte junto con el pecado. Pero Cristo vino y murió y por su muerte nos dio vida y vida abundante, vida eterna. Y yo viviré por los siglos de los siglos. En algún momento dejará de verme por un corto tiempo, pero cuando Él venga en las nubes, seré levantado de la tumba si es que he muerto. Aleluya. Iré con Él y viviré por toda la eternidad. Aleluya. Aleluya. Ay, tú me dirías, pastor, es un cuento de hadas. ¿Está bien? Si es un cuento de hadas y yo me conservo para Dios y yo vivo para Dios, y cuando muera, ¿qué perdí? Dime qué perdí. Ay, y si no es un cuento de hadas y tú mueres creyendo que es un cuento de hadas y te mueres sin Cristo, esa lotería yo no la voy a jugar. Yo mejor le sirvo a Dios. Aleluya. Creyendo que su palabra es fiel, que su palabra es verdadera y que se cumple. Aleluya. Aleluya. Oiga lo que dice el apóstol, lo que dice el escritor de Santiago en Santiago capítulo 1, verso 12. Ay, yo sé que se me acabó el tiempo porque quiero. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá que Dios le ha prometido a los que les aman. Por eso Pablo terminó diciendo: he peleado la batalla, he podido terminar mi carrera, he guardado la fe y ahora me espera la corona de la vida. Aleluya. Tienes que valorar lo que tienes. A veces cambiamos algo de mucho valor por algo que no tiene valor, algo pasajero, algo efímero. Nuestra vida aquí en la tierra es como un punto de un lapicero en el infinito. Es corta.
Pero la vida después de la muerte es eterna. Y por eso Dios dijo, te doy la corona de la vida. Jesús le dice a Pedro, mira, Pedro, ustedes van a sentarse conmigo a juzgar. Por eso usted dice, pastor, pero usted, la Biblia dice no juzgue. Bueno, yo no te juzgo, pero yo sí te puedo decir que el adulterio es pecado, que la fornicación es pecado, que la mentira es pecado, que el engaño es pecado, que el robo es pecado. Te puedo decir que, aleluya, la murmuración es pecado. Te puedo decir, aleluya, que el no hacer la voluntad de Dios es pecado. Y lo puedo decir con autoridad. Jesús le dijo, cualquiera que dejare casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijo, tierra por mi nombre, recibirán 100 veces más. Es que tú no te fijas. Yo reto a alguien a que diga que tiene menos que cuando estaba fuera del Señor. Quizá alguien se lo dijo, no, pastor, porque mire, yo antes manejaba mucho dinero, sí, haciendo que, dime. Tú manejabas mucho dinero y cuántos eran afectados y eran por lo que tú ganabas, a cuánto tú leccionabas. Y te voy a decir, cuando yo llegué a abrir, cuando nosotros llegamos a abrir la iglesia, nosotros llegamos con 2 vehículos, casa propia y con 2 vehículos. Nos vimos un momento con uno solo y a veces prácticamente sin ninguno. Cuando tomamos esta decisión, hubieron momentos que mucha gente en esta ciudad me vieron arrempujando mi carro por un solo problema. Usted sabe que hay unos carros que traen un defecto. Cuando no tienen gasolina no quieren caminar. Entonces el carro que yo tenía ese defecto. En carretera, de noche. Y los amigos, compañeros de trabajo míos que me conocían, para ellos eso era grande. No lo entendían. Yo trabajaba en las empresas que trabajaba, me daban la gasolina. Yo llegué a vivir un momento y yo no sabía cuánto costaba un galón de gasolina. Y ahora me veo empujando el carro. No una ni 2 veces. Mis hijas, cuando yo desaceleraba para cruzar una intersección, me preguntaban, ¿se acabó la gasolina, papi? Porque ya eso la marcó. Seguimos adelante. Y seguimos adelante. Haciendo lo que el Señor nos había pedido. Un día nos tocó la decisión más fuerte para nosotros. Una casa grande. En la habitación de nosotros se podía jugar tenis. Un patio grande, sembrado de fruta. Pero estabas fuera de la ciudad.
Entonces ya la demanda de la iglesia comenzó a demandar que estuviéramos más tiempo aquí. Entonces teníamos que estar a las 11, a las 12 de la noche para allá, a las 7 de la mañana, montar en el carro todo lo que íbamos a usar en el día y permanecer fuera de la casa donde nuestra suegra y estar allá. Vamos a mudarnos para San Pedro. Nos mudamos en una casa. Fíjense, ese espacio así mismo, ese ancho, hasta aquí. Ahí vivían sus pastores, teniendo una casa y grande. Ay, perdón, que no me están viendo. ¿Entienden? Entonces, hijos, Dios dijo que todo lo que yo dejara me iba a devolver 100 veces más aquí. Cien veces más aquí. ¿En qué momento? Él tiene su tiempo. Pero Él nos ha ido devolviendo. Amén. Y nos ha bendecido. Déjeme decirle que si me quedo un día por gasolina es por descuido, pero no porque, como en esa ocasión, no había gasolina ni con qué comprarla tampoco. Pastor, quiero decirte que Dios es fiel. Dios es fiel. Y Jesús le dice a Pedro, todo lo que tú dejes, te lo devuelvo 100 veces más. Y en el siglo venidero heredarás la vida eterna. Por eso concluyo con este versículo, primera de Corintios capítulo 15, creo que es el verso 58 o 59, hijo. Pablo dice, hermanos, manténganse firmes, porque nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo sé, mi hijo, que tú eres. Así que, hermano mío amado, está firme y constante, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que tú dejes por servir a Dios tiene su recompensa aquí. Todo. Lucas habla sobre esta conversación y dice que Jesús le dijo, ni un vaso de agua que tú des en mi nombre se quedará sin recompensa. Hijo, vale el esfuerzo de cuidar lo que Dios nos ha dado, de mantenernos, de trabajar, de crecer en el Señor, porque eso, aleluya, tú serás recompensado. Por eso te pregunto, ¿y por qué a este le va bien? Pregunta, ¿qué Él está haciendo que tú no estás haciendo? Ahora sí quiero decirte algo. Aquí no hay nada ni de microondas, ni de varita mágica. Trabajo. Trabajo. La Biblia habla de trabajo.
Es tan categórica la Biblia que dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, que no creas que te vas a sentar a calentar un banco y a hacer nada y te va a recibir todo del Señor. Eso no es verdad. Si te lo dijeron, te están engañando. Algo tienes que hacer. Alguna asignación Dios tiene para ti. Tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que formarte, tienes que prepararte. Y vas a ver la bendición del Señor. Vas a ver cómo se van a abrir puertas. Aleluya. Cuando a todo el mundo se le está cerrando, a ti se está abriendo porque hay un trabajo, hay un knockout, hay algo detrás que está diciendo, yo me atrevo a correr ese riesgo. Una de nuestras hijas dio un testimonio de cómo pudo acceder a un trabajo. Y sabe que fue lo que le abrió, lo principal que le abrió la puerta. Que le había servido a alguien en otro trabajo que no era su profesión, pero hizo ese trabajo, lo hizo bien. Y esa persona dice, ay, pero eso fue ven mañana. Señor te va a abrir puertas, pero tú tienes que tocarla. Él dice, toca y se abrirá. No se te van a abrir sin tocar. Póngase de pie. Aleluya. Quiero que salgas empoderado en este día de que, aleluya, y no te sientas apenado por lo que tú has renunciado, porque hay grandes cosas para ti. Hay bendiciones. Perdónenme que le tomé un poco más de tiempo, pero no quería dejar de darle esa palabra a ustedes esta mañana. Ay, Señor, ayúdame. Señor, gracias. Nos comprometemos a servirte, a serte fiel, a agradarte a ti en todo. Estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad, aunque nos cueste. Hay una canción que canta que dice como que no importa lo que me cueste. Y ojalá que cada vez que la cantemos con conciencia. Yo no tengo tiempo, pero te pudiera hablar de ejemplo en la Biblia. De gente que tuvieron que pagar un costo tan alto. Pero todos los que estamos aquí hemos decidido seguir a Jesús. Y yo me animo a invitar a mis amigos que todavía no han aceptado a Jesús como su Señor, a hacer como hizo Simón, Pedro y Andrés su hermano, dejarlo todo y venir al Señor. Ahora el Señor no te pide que renuncies a tu trabajo, no te pide pero Él sí te pide que tomes la decisión de abandonar esa manera de vivir donde el pecado tiene el dominio. Y que lo recibas como Señor de tu vida. Alguien en este día dice, pastor, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor.
¿Hay alguien?